nos dan una función definida y nos piden evaluarla en ciertos valores. Por ejemplo, la función es f de x es igual a 2x menos 1. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo a x le doy un cierto valor, tengo que cambiar donde dice x por ese valor. En este caso, en el ejercicio nos pide la función, pero cuando vale a más b. Entonces, ¿cómo voy a hacer eso? Donde dice x, voy a reemplazar por a más b. A eso le debo quitar la función evaluada en b. Por lo tanto, lo mismo. Donde dice x, lo voy a reemplazar por b. Entonces, ¿qué nos están pidiendo? La función evaluada en a más b menos la función evaluada en b, todo eso sobre a. Reemplazamos, ya tenemos el valor de la función a más b, que sería lo que está en azul, y tenemos la función evaluada en b, que sería lo que está en verde. Sacamos los paréntesis, recuerden que S2 multiplica todo lo que está dentro del paréntesis, y nos queda 2a más 2b menos 1, y este menos multiplica todos los signos que están dentro del paréntesis. Por lo tanto me va a quedar menos 2b menos, por menos 1 me daría más 1. ¿Qué voy a anular acá? Términos semejantes. Por ejemplo, menos 1 con 1 lo voy a anular, y ese 2b lo puedo anular con menos 2b, llegando a la siguiente expresión, 2a sobre a. Y tenemos los mismos términos tanto en el numerador como en el denominador, por lo tanto también lo pueden anular y me va a dar 2. Alternativa correcta la A. Pregunta 13. Nos dan dos funciones y me piden a través de ellos cuál de las siguientes igualdades se cumple. Evaluemos la primera función. Tenemos un f de x y el enunciado me dice que a pertenece a un número real. Por lo tanto, puede ser 0, puede ser positivo o puede ser negativo. Y el mismo enunciado, en esta parte, me indica que x va a tomar un cierto valor real y me va a arrojar otro valor real. Por lo tanto, x también puede ser un 0, puede ser un número positivo o puede ser un número negativo. Luego la función g, el enunciado, me dice que b pertenece a los números reales menos el 0. Por lo tanto, b no puede ser 0. Y en el mismo enunciado me dice que x va a tomar valores reales que sean diferentes a 0 y me va a arrojar eso un número real. Por lo tanto, x tampoco puede ser 0. Evaluamos la primera afirmación. Tengo la composición de f y g y tiene que ser igual a la composición de g y f. Veamos primero la composición de f y g. Entonces, si esto era f de x, ese x se va a reemplazar por g de x. Y ya sabemos que g de x vale bx, por lo tanto, donde decía x, yo le coloqué un bx. Luego pasa lo mismo con la función g de x. Teníamos un g de x, y en ese x, ahora hay un f de x. Por lo tanto, en toda la x yo voy a reemplazar por el valor de f de x, que sería ax. Si se dan cuenta, abx es lo mismo que la expresión de la otra composición. Por lo tanto, la primera afirmación es verdadera. Luego, en la segunda afirmación, tenemos la suma de f de x y g de x, que tiene que ser igual a g de x más f de x. Y aquí tenemos propiedad conmutativa. Por lo tanto, esto también es verdadero. Recuerden que es lo mismo decir 1 más 3 que 3 más 1. Y en la tercera afirmación, tenemos que f de x está sobre g de x. Y eso debería ser igual a a sobre b. Entonces, el valor de f de x es ax y el valor de g de x es bx. Aquí podemos anular la x y me va a quedar que es igual a sobre b. Por lo tanto, esto también es verdadero. Alternativa correcta la E. Pregunta 14. Nos dan dos funciones y nos piden cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas. La primera afirmación
nos dice que una composición es una función afín. Recordemos lo que es una función afín y lo que es una función lineal. Una función lineal es una función que tiene tanto una constante, en este caso m, acompañado de la variable x. Recuerden que m es la pendiente. Y la función afín es igual que la función lineal, contiene a mx, pero le voy a agregar un n. Un n que tiene que ser diferente a 0 y un m que también tiene que ser diferente a 0. ¿Por qué? Si n, que sería un coeficiente de posición, toma el valor de 0, sería lo mismo que yo estuviera diciendo mi función lineal. Ahora, si m toma un valor igual a 0, lo que estaría pasando aquí, que ya no sería función afín, sería función constante, ya que esto se anularía y solamente me quedaría n. Por lo tanto, vamos a comenzar el ejercicio. Primera afirmación. La composición de f en g es una función afín. Tenemos mi función f y el valor de x ahora es g de x. Por lo tanto, en todos los lugares donde había una x, acá, voy a reemplazar por el valor de g de x. Y el desarrollo de eso me va a dar la siguiente expresión. Luego, ¿esta función de acá es una función afín? Sí, correcto. ¿Por qué? Porque en este caso AC hace el valor de la pendiente y todo lo que está en azul sería n, mi coeficiente de posición. Por lo tanto, sí cumple con la condición y es verdadera. El enunciado 2 me dice qué pasa cuando multiplico las dos funciones. Entonces, al multiplicar el valor de f de x, que está en verde, con el valor de g de x, que está en azul, me va a dar una expresión cuadrática, un x al cuadrado. En esa parte de la multiplicación, ¿cierto? A x por cx. No es necesario multiplicar lo demás, ya que al darme algo cuadrático, inmediatamente no va a ser una función lineal. Por lo tanto, esta afirmación es falsa. Y luego tengo, en el enunciado 3, las dos composiciones. Tengo f compuesto de g y g compuesto de f. Como ya sé el valor de la primera composición, voy a evaluar solamente la segunda. Entonces, en todos los lugares donde había una x, ahora yo los voy a reemplazar por el valor de f de x. Y eso me va a arrojar la siguiente expresión. Ahora, si comparo, esta es mi función, mi primera composición, y esta es mi segunda composición. Si ustedes comparan esto, es diferente. ¿Por qué? Esto es igual, pero esta parte de acá son diferentes, por lo tanto también es falsa. La alternativa correcta, la A.